Buenos días, buenas tardes y buenas noches al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Diego Abanto Delgado y les doy la bienvenida en nombre de la librería Buen Salvaje a una nueva edición del ciclo de conversaciones de la librería llamado Nueva Crisis y Desgobierno. Hoy vamos a conversar con la historiadora Natalia Sobrevilla, en la que esperamos sea una conversación que el objetivo en realidad de estas conversaciones es precisamente que nos ayuden un poco a dilucidar algo en lo que creo que como sociedad no nos estamos concentrando y que es muy importante, que es qué va a pasar después del 6 de junio, ¿no? Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería empezar en principio con esa pregunta. ¿No tienes alguna idea de qué es exactamente lo que puede pasar después del 6 de junio? Diego, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con todos ustedes, todos los lectores de Buen Salvaje. ¿Qué va a pasar el día 6 o más bien el 7 de junio? ¿No? Esa es una gran pregunta y mucho va a depender de qué tan ajustados sean los resultados o no, qué tan pronto tengamos los resultados. Cuanto más ajustados sean los resultados, va a haber más dificultad de saber cómo se van a presentar las cosas. No he visto últimas cifras, se supone que mañana tienen que salir algunas encuestas, estas encuestas que no se comparten, pero que fuera del Perú se pueden leer. No sabemos bien cómo están. La última foto ha sido supuestamente un empate técnico, pero todavía Pedro Castillo con una distancia superior. ¿Qué va a pasar si es que él arrasa o si ella arrasa? De eso va a depender mucho el tema de cómo se van a llevar los días siguientes. En el caso de que cualquiera de los dos sea un ganador indiscutido, que quede muy clara la victoria, yo creo que va a ser más fácil la transición. Una transición más difícil va a ser si es un resultado similar al que tuvimos en el 2016, donde fueron muy pocos votos los que separaron a los dos candidatos, y ahora la situación está mucho más polarizada de lo que estuvo en el 2016. Entonces, si es que tenemos algunos días de duda, ahí las cosas se van a empezar a poner un poco más difíciles de predecir. Y digamos, justamente este escenario de duda, de días de incertidumbre, digamos, últimamente está recordando lo que ha ocurrido, lo que ocurrió, mejor dicho, en Estados Unidos, con esta elección entre Biden y Trump, sobre todo por el nivel de polarización, el nivel de extremo que existe ahora entre las personas que defienden ambas candidaturas, digamos, en el caso de Perú, de Castillo y de Fujimori. ¿Tú crees, digamos, igual es un poco difícil, me parece, pretender que, que una historiadora sea como futuróloga, pero ¿tú crees que las circunstancias de nuestro país nos podrían llevar a esa especie de extremo? De, por ejemplo, de que exista Bueno, una como especie te de digo, asalto al Capitolio. todo en realidad va a depender de qué tan clara sea la voz de las urnas. Es decir, cuanto mayor sea la distancia entre los dos candidatos y cuanto más pronto se sepa el resultado final, va a ser más difícil cuestionarlo. Ya se está hablando mucho, sobre todo desde el campo de los fujimoristas, de una posibilidad de fraude. Se ha estado alzando preguntas sobre el Jurado Nacional de Elecciones, se están cuestionando los padrones electorales, considerando que las personas que han muerto por COVID están todavía incluidas en los padrones y se está metiendo mucho miedo. Grupos de WhatsApp que hablan de la posibilidad de disturbios, temores, y esto no es nuevo. Eso ha sucedido en otras elecciones antes, que es este tipo de cadenas de terror y de miedo, que la gente está preocupada. Me recuerda mucho lo que sucedió en el 2011 y también en el 2006. Lo que es interesante es que en el 2016 este no era el miedo, pero ahí la elección fue muy ajustada y tuvimos varios días de zozobra. E incluso finalmente la candidata perdedora nunca aceptó del todo la victoria de su oponente y fue por eso que tuvimos 5 años de desgobierno. Entonces, en el caso que salga Pedro Castillo y tenga un resultado apretado
con la señora Fujimori, yo no soy futuróloga, pero todo me lleva a pensar que el escenario va a ser mucho más complejo. De la misma manera, si algún momento final de fotografía y la señora Fujimori va por delante del señor Castillo por muy poco, también va a haber bastante descontento. Sí, y digamos, precisamente repasar algunas ideas que tú has esbozado en las columnas que publicas en Jugo de Caigua, porque me parece que precisamente allí te has encargado un poco de, no sé si es estrictamente desmitificar mucho de estos miedos que se ensalzan contra la candidatura de Castillo, pero en todo caso sí me parece que es un poco de ver más allá de lo que aparentemente es un miedo, ¿no? Que en el caso del comunismo, el modelo económico, hay una idea que a mí me interesa bastante discutir contigo, que es la idea que tú mencionas, que esta elección, sobre todo esta segunda vuelta, es una especie de referéndum sobre el modelo económico. ¿Me podrías explicar un poco más a qué te refieres? Bueno, yo creo que es muy claramente un referéndum sobre el neoliberalismo. Y esto lo entienden con mucha claridad no solamente quienes están votando de manera muy abierta por Pedro Castillo y que sienten que lo que está sucediendo en el Perú no los beneficia, que quieren un cambio, pero también quienes están defendiendo el así llamado modelo. Ellos lo tienen muy claro también, que esto es un referéndum. Y es por eso que muchas personas que por mucho tiempo se declararon abiertamente antifujimoristas han dicho, más allá de Fujimori, a mí me importa y a mí me interesa que este modelo económico se mantenga. Entonces, es ese ahí el referéndum. Mucha de la oportunidad que ha tenido Keiko Fujimori en estas elecciones es justamente porque su oponente es alguien que busca hacer un cambio profundo al sistema. Y no solamente al sistema necesariamente económico, sino también al sistema de representación, al sistema constitucional, que es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Algunas personas dicen, bueno, pero la constitución al final es un documento, si cambias el documento no tiene que cambiar todo el país. Y eso es verdad hasta cierto punto, pero hay ciertas otras cosas que no son verdad, que el documento mismo hace que algunas cosas sean posibles y otras no. Entonces, ese referéndum es muy amplio y no todas las personas que han decidido por una candidatura o la otra lo tienen tan claro, pero lo sienten. Es decir, no, quizás no lo pueden articular como yo quiero que se cambie el sistema económico, sino más bien lo pueden articular como lo que está sucediendo, como existe el sistema ahora, no me beneficia o no lo puedo ver o mi familia ha muerto de COVID, no tengo comida, no tengo agua, no tengo trabajo, no tengo vivienda, entonces ¿por qué me dicen que ese sistema es maravilloso? Y por otro lado, personas que han visto su crecimiento económico multiplicarse en los últimos 20, 30 años y dicen, bueno, esto está muy bien, tenemos que quizás hacer algunos cambios, alguna redistribución, pero queremos que las cosas sigan igual. Precisamente, ahora que mencionas, Natalia, el cambio de constitución, una de las banderas de Pedro Castillo es precisamente hacer un cambio de la constitución, hacer una constitución hecha por el pueblo, además. Tú que has estudiado estos temas, sobre todo los cambios de constitución al inicio de la República, digamos, ¿podrías explicarnos un poco más allá cuál es el, el simbolismo, en todo caso, de hacer un cambio de constitución? Sí, bueno, justamente uno de mis temas de investigación es historia constitucional y la historia constitucional del Perú es muy rica, sobre todo en el siglo XIX tenemos varias constituciones, pero en el siglo XX también. Y lo que es interesante de la propuesta de Castillo es que en el Perú han habido muy pocas constituciones que se han hecho realmente por asambleas democráticas. Y entonces sería interesante poder ver ese proceso desde una democracia, porque incluso la Asamblea Constituyente del 78, que hizo la Constitución del 79, fue convocada por un gobierno de facto, un gobierno militar. La Constitución del 93, Fujimori la implantó como una salida para poder capear institucionalmente lo que había sido su golpe del 5 de abril del año 92.
Y así podemos ir viendo cómo Leguía también puso una constitución en el 20, la constitución de 1933 también está en un periodo dictatorial, y entonces tenemos así una historia un poco accidentada. Pero ¿qué sucede? La constitución misma es la base para la organización del Estado. Entonces hemos tenido en nuestra historia, sobre todo a inicios de la República, constituciones liberales y constituciones conservadoras, constituciones que eran más centralistas y otras que eran más regionalistas, unas que le daban más autonomía a las regiones, otras menos. Entonces, ahí hay una serie de mecanismos institucionales que son muy importantes. Ahora, la otra cosa que es interesante es cómo ciertas ideas se van reciclando y van cambiando, a veces muy poco, pero ese pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un parlamento unicameral. Y uno de los grandes debates que se dio en el momento del referéndum hace un par de años era sobre la posible bicameralidad. Incluso ahora se acaba de aprobar una cuarta legislatura y uno de los temas que quieren meter por ahí los representantes es una bicameralidad. Pero a mí lo que me preocupa de eso no es que pasemos a tener un Congreso bicameral, sino que se pase simplemente por el interés de algunos de hacerse de más poder, mientras que lo que tendríamos que tener es un debate más amplio, más llano, sobre qué tipo de representación queremos tener. ¿Por qué tenemos una representación de diputados y otra de senadores? ¿Qué cosa representa un senador? ¿Qué cosa representa un diputado? Hemos tenido en el pasado congresos que se elegían periódicamente, como en los Estados Unidos, donde los representantes se eligen cada 2 años y tienen que estar muy cerca de las poblaciones a las que representan, porque son esas poblaciones las que van a votar por ellos cada 2 años. Y el Senado más bien es cada 6 años, pero es escalonado. Cada 6 años hace un tercio de recambio del Senado. Entonces, esas son diferentes propuestas. Una de las cosas que se dice es, bueno, si llamamos a una asamblea constituyente, se van a presentar los mismos impresentables de siempre y vamos a terminar teniendo una constitución que va a ser un mamarracho. Y eso también es cierto. Tenemos que pensar cuáles son los elementos de representación. Y ahí tenemos un ejemplo muy interesante que es la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente actualmente elegido en Chile, donde se dieron toda una serie de reglas, incluyendo a pueblos indígenas, a minorías, paridad de género, toda una serie de propuestas. También existe lo que se llama modelos de democracia más deliberativa, donde se organizan asambleas, por ejemplo, regionales, donde efectivamente, como dice Pedro Castillo, las personas pueden dar sus opiniones y se puede entrar en un debate. Entonces, estas ideas de democracia no son descabelladas. Y algunas personas dicen, bueno, pero eso solo puede suceder en países avanzados como Suiza o Australia. Pero también es cierto que si nosotros no ponemos mecanismos y la única cosa que hacemos es cada 5 años pedirle a la gente que vote y le presentamos a los peores candidatos posibles, entonces los resultados no van a ser mejores. Entonces, yo personalmente sí creo que un cambio institucional es importante y es necesario entrar en ese debate. Mi estudio de largo plazo de las constituciones me dice que es importante, que una carta básica es importante y tiene un peso por sí mismo. En eso estoy en bastante desacuerdo con mi gran amigo Alberto Vergara, que opina que la cosa novedosa en el Perú sería mantener la misma constitución. Pero el problema que tenemos es que la constitución de 1993 ha sido parchada y reparchada y cambiada y recambiada y ya no funciona, porque ya no es ni siquiera la misma constitución de cuando se hizo y muchos de los arreglos ya la están convirtiendo como en un Frankenstein. La izquierda le critica sobre todo el capítulo económico. Y en eso puede haber mucho debate sobre qué se puede hacer o no se puede hacer o no se puede cambiar. Pero mi posición es que lo que más importa es pensar en el sistema de representación y en la estructura del Estado que nos presenta la Constitución. Eso me parece a mí que es lo más importante en este momento. Sí, sí, es cierto, y es un debate en el que, digamos, no se ha ahondado del todo precisamente para darle cabida quizás a concentrar todo en una discusión de lo económico, ¿no? Que es precisamente hasta cierto punto, sí es cierto que quizás uno no es consciente de que está yendo a votar por mantener o cambiar un sistema,
pero algo en el ambiente de lo que se discute en la segunda vuelta es precisamente esta cuestión de si vamos a hacer Venezuela, o si el comunismo se implanta y las importaciones van a caer, y el pan va a subir, y etcétera. Y este tema, que es más, tú también desarrollaste una columna en la cual haces una especie de narración breve de cómo, digamos, Venezuela llegó a ser Venezuela, y estableces que precisamente no es tanto la ideología la que llevó a Chávez a ser Chávez, sino es más otra serie de factores en las que quizás uno de los dos candidatos, digamos, el que uno menos esperaría, se acercaría más a ese tipo de modelo, ¿no? ¿Podrías explicarme un poco más eso? Porque quizás es algo que no lo pensamos tan a menudo. Bueno, eso es una pregunta que te agradezco muchísimo, porque yo creo que una de las grandes tragedias de lo que sucede en Venezuela es justamente que Hugo Chávez y Nicolás Maduro se han apropiado de esta idea del socialismo del siglo XXI o el comunismo. Nosotros somos esto, pero en realidad lo que ellos tienen es un gobierno, han organizado un gobierno populista, donde le entregan dávidas a la gente, donde han creado un aparato estatal donde quienes son cercanos al régimen reciben recompensas y quienes no reciben castigos, y muchos de ellos la única opción que tienen es emigrar, que también es una estrategia, porque si tú haces que todas las personas que estén en oposición a ti se vayan del país, entonces nadie dentro del país te va a hacer oposición. Entonces, ese sistema que tienen no es un sistema comunista ni socialista, ese es un modelo totalitario que simplemente establece prebendas, y es como una mafia, digamos, donde tú tienes que tener el carnet del partido para ser amigo, para estar parte. Y vemos estructuras de poder que son muy peligrosas. Y entonces, a mí me parece que, sobre todo escuchando a la señora Fujimori el día domingo en el debate, donde ha prometido un bono prácticamente por vivir, es decir, a todas las personas bono por esto, por otro, por lo demás. Al final, ¿qué hizo el Fujimorismo durante el primer Fujimorismo? Darle a las personas dávidas y darles comida y darles posiciones y darles dinero si es que eran fujimoristas. Y entonces, eso no es democrático y tampoco es comunista. Eso es simplemente crear un aparato de control de la población en base a lo que se le entrega. Y eso además es aprovecharse de la pobreza y la necesidad de las personas. Ese es el populismo más puro y duro que existe. Y eso es lo que existe en Venezuela. A mí me parece que es muy injusto pensar que eso es el socialismo, porque no hay nada más alejado de una política de la universalidad de los derechos, que es, me parece a mí, que lo que debería existir y que lo que existe sobre todo en las democracias europeas. Y me dicen otra vez, bueno, pero nosotros no somos Europa. Bueno, Estados Unidos también tiene muchos derechos que son universales, una sociedad netamente capitalista. Lo estamos viendo con las vacunas. Muchas personas del Perú que tienen recursos se han ido a vacunar a los Estados Unidos y no han tenido que pagar por esas vacunas. ¿Por qué? Porque son los impuestos de los norteamericanos que han asegurado que todas las personas, incluyendo si son turistas venidos del Perú, con mucho dinero, tengan una vacuna gratuita. Esa es la universalidad. Joe Biden no le dice, si tú no tienes un carnet de ser Partido Demócrata, no te vamos a vacunar. Ellos no te dicen, tú solamente vas a tener un seguro de salud si eres parte de mi partido político. Eso no es lo que existe. Te estamos hablando en Estados Unidos de un país que que es un país capitalista, que no es un país socialista. En el Reino Unido, donde yo vivo, todas las personas que viven en este país y pagan impuestos, así sean altos o bajos o medianos, tienen salud pública gratuita en el momento que van a un hospital, a un doctor, a un médico. Y eso es el sistema, así es como funciona. Una de las cosas que dijo Pedro Castillo el día domingo fue: los médicos se deben acercar a las personas y no tienen que esperar a que estén enfermos. Esos son los sistemas europeos. Aquí en el Reino Unido, cada persona tiene que estar registrado con un doctor, que es su doctor primario. Cuando tienes el primer dolor a lo que sea, vas donde ese doctor y ese doctor te dice dónde debes seguir. Si tienes algo grave, puedes ir a un hospital o puedes ir a un especialista. Pero estas no son ideas descabelladas, eso se llama la universalidad, que todo el mundo tiene los mismos derechos. Y entonces, a mí lo que me molesta es que se trate de decir
que Venezuela es un ejemplo del socialismo cuando es todo menos eso. Y además quizás no necesariamente es el espejo al cual deberíamos mirarnos, ¿no? De repente observar a Colombia o a Chile podría servirnos un poco más para saber, sobre todo por el momento constituyente, digamos en Chile, como acabas de mencionar, o en Colombia por las protestas sobre determinadas temáticas de reivindicación social, protestas económicas también, a raíz de la pandemia. Quizás de repente no vamos a ser Venezuela, sino que ya estamos en camino a ser, digamos, un país de repente con otras características. Algo que mencionabas, Así es, además una de las cosas que nosotros, perdón, no tenemos, es nosotros no tenemos el petróleo centralizado en las manos del gobierno. Es decir, el recurso con el que contaba Chávez a la hora del alza del petróleo, nosotros no lo tenemos. O sea, nosotros nunca vamos a ser Venezuela así querramos, porque no tenemos esos recursos, no tenemos esa estructura estatal, no tenemos una... Venezuela además es un país netamente urbano, 90% de la gente de Venezuela vive en ciudades. Y Venezuela no tiene un problema de campesinado andino o amazónico de la misma medida que nosotros. Tiene poblaciones amazónicas, pero son muchísimo menores. Entonces, compararnos con Venezuela a mí me parece que es muy flojo. Tenemos mucho más que compararnos con Colombia y con Chile, y de alguna manera esta elección nos va a decir si nos vamos a parecer más a Chile o más a Colombia. Y ahí también tenemos que ver un poco por dónde queremos ir. La pandemia ha además desnudado estas desigualdades tan profundas que atraviesan la sociedad peruana y estas injusticias que tienen que ver con que las personas tienen que andar mendigando para ver si pueden conseguir un balón de oxígeno, una cama UCI, donde no hay un derecho general a la salud. y de hecho, ahora que lo mencionas, precisamente el tema de la pandemia es un asunto que, si bien está algo presente en ambos candidatos, digamos, la señora Fujimori lo presentó a través del bono COVID, digamos, el bono oxígeno, perdón, en el que pretendía darle, me parece, 10.000 soles a los a cada fallecido. Sí es cierto que no es un tema tan presente como debería estarlo en una campaña que está marcada precisamente por lo trágico, por el trágico escenario en el que estamos. Algo que te quería preguntar, sobre todo en tu experiencia como historiadora, es, ¿alguna vez hemos estado en un contexto estrictamente marcado tanto por las muertes como, digamos, por una crisis económica? Sé que el país constantemente está en crisis, no nos debería sorprender tanto que lo esté, pero digamos, digamos, esta situación en la cual se han combinado algunos males, ¿se ha dado antes? ¿Nos hemos encontrado antes en esta situación? Sí, por supuesto, ya hemos salido adelante. Después de la muerte de Gamarra, asesinado por respalda por uno de sus propios hombres en 1841, el país quedó sumido en una anarquía que no terminó hasta el año 45, donde tuvimos presidente tras presidente, personas tirando la banda presidencial por la ventana, presidentes interinos, presidentes en diferentes regiones del Perú que se disputaban el control de la nación. Es decir, momentos así hemos tenido. Obviamente el peor momento también ha sido después de la derrota con Chile. Tenemos una ocupación, la ciudad de Lima estuvo ocupada, hubieron regiones del Perú donde hubo muchísimas muertes. ¿Qué cosa peor que eso? O sea, estar ocupados y en una guerra que además duró mucho tiempo, del 79 hasta que se firma la paz en el 83. Entonces, el Perú ha visto momentos muy, muy sufridos anteriormente. Es decir, esto que estamos viviendo es terrible, pero también pongámonos en perspectiva, no estamos en guerra, estamos en un proceso democrático, esto es una elección democrática. Entonces, tampoco, o sea, me parece que también hay un exceso de rasgarse las vestiduras y decir esto es lo peor de lo peor. Bueno, peores cosas nos han pasado como país y hemos salido adelante. Entonces, me parece que es un poquito excesivo de hablar de que todo esto es una tragedia constante. Porque además los peruanos tenemos una visión
que se mueve con un péndulo. O el Perú está en la peor crisis del mundo y de su historia jamás vista y que ahora mismo vamos a desaparecer y que el Perú es lo peor de lo peor, o somos el mejor país del mundo y tenemos la mejor comida y tenemos el mejor equipo de fútbol y la mejor barra y la mejor camiseta entonces es como ni nos va tan bien ni nos va tan mal, es decir, vamos a ponernos un poco con perspectiva y perspectiva de largo plazo. Sí, ahora que mencionas el tema de la selección de fútbol, me has dado pie a preguntarte una de las cosas que de hecho es un tema que se discutió un poco cuando surgió estos videos de ciertos seleccionados o el tema de la camiseta no se mancha. Quería preguntarte, uno, si es que tú considerabas o si se considera que la camiseta peruana es una especie de símbolo no oficial patrio, y la segunda es, por ejemplo, dentro de un país que constantemente busca, digamos, ciertos símbolos o ciertas cosas que reconforten, como símbolo de unión, ¿cuánto afecta también a nuestra sociedad? Que nos hayamos dividido, por ejemplo, en una de las cosas en las que hasta de cierta forma era un punto de unión, que es el tema de la selección. Bueno, desde el momento en que los peruanos identificamos algo como un símbolo, es un símbolo. Pero nadie se puede pronunciar, el ceviche no se puede pronunciar, es decir, no podemos decir que el pisco sour solamente va a ser para Pedro Castillo o que solamente se toma cañazo. Entonces, porque en los últimos años hemos elegido una serie de símbolos, ¿no? Entonces, uno de ellos ha sido la camiseta de Perú, pero otro es la marca Perú, y Pedro Castillo la ha tomado como propia, él usa siempre su camiseta de marca Perú y de ahí no ha habido tanto drama porque ¿por qué tiene que usar la camiseta de Perú? Pues si le quiere poner esa camiseta de Perú, que se ponga la camiseta que dice Perú. Si se quieren poner la camisa del seleccionado nacional, que se la ponga, pero yo creo que también ahí hay mucho tremendismo. La camiseta la están manchando. Bueno, se puede poner la camiseta quien quiera y puede decir lo que quiera. Si quiere un futbolista votar por la señora Keiko o votar por el señor Castillo, es su problema. Lo que a mí me molesta es que estos jugadores han tomado la palabra democracia y ellos no se han declarado por la señora Keiko Fujimori. Uno podría decir, bueno, ellos han declarado que quieren que se preserve la democracia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo también quiero que se preserve la democracia. A mí lo que se me molesta es que se considere que mantener la democracia es votar por Keiko Fujimori. Y eso es para mí el problema. Es decir, la camiseta en sí, el símbolo en sí, que se la pongan, que digan, que voten por uno, que voten por el otro, tienen todo su derecho. Las personas pueden decidir votar por quien quieran y también pueden decidir decirlo o no decirlo. Pero a mí me parece muy pernicioso, muy problemático que se diga es que es la democracia, es la libertad. Y ahí sí tengo un problema. ¿Por qué no? Pues o sea, ¿por qué son ellos los dueños de la democracia? ¿Por qué son dueños ellos de la libertad? Ahí sí me parece que estamos en desacuerdo. Voten por la señora Fujimori, pónganse la camiseta, digan que van a votar por ella, todo bien, pero no se apropien del concepto de la democracia, porque lo que están haciendo ahí es desautorizar a su contrincante y a su rival. Entonces, a mí me parece que el problema va por ahí. Más allá de que si todos debemos usar la camiseta, que si la camiseta debe ser así o así, eso da igual. Son símbolos que las personas pueden usar como quieran y son libres de usar como quieran y pueden decir lo que quieran sobre su voto. Pero no hicieron eso. Y eso es lo que a mí me molesta, porque dicen no al odio, no, pero ¿por qué se tiene que decir que los otros son odios? Es decir, si tú realmente crees en la democracia, acusar a tu oponente político en un proceso democrático es lo menos democrático que hay. Ese es el problema, para mí. Sí, justamente el término democracia se ha apropiado, digamos, un lado de político se ha apropiado o ha resignificado el término democracia, que sí es cierto que, como mencionas,
hasta hace un par de años, o digamos, incluso meses, me parece, sí existía cierto consenso, me parece, público, al menos público, de que la palabra Fujimorismo y la palabra democracia también no se llevaban, y muchas de las personas que ahora están apoyando a la señora Fujimori automáticamente han reconciliado esta palabra y la han resignificado de cierta forma. ¿Por qué crees que se haya dado esto? ¿Sigue teniendo ahí explicación el modelo económico o va más allá? Bueno, porque muchas de las personas que han optado por votar por la señora Keiko Fujimori, por hacerle campaña a la señora Keiko Fujimori, necesitan encontrar un discurso, un lenguaje, algo que los haga sentirse bien de votar por ella. Porque, como decías tú, hasta hace poco tiempo hubieran hecho cualquier cosa menos votar por la señora Fujimori. Entonces, apelar a estas ideas de democracia, de libertad, de queremos paz, no queremos odio, es resignificar y es cambiar el debate político. A mí me parece muy interesante es que, por ejemplo, si ves las páginas de Facebook, muchas de ellas no dicen voto por Keiko Fujimori, dicen voto sin odio, o voto por la paz, o voto por la democracia. Eso es porque les cuesta mucho aceptar que están votando por alguien que no ha sido democrática, que ha sido más bien una amenaza contra la democracia peruana, que tiene un legado larguísimo de la autocracia de su padre, pero también ella misma ha socavado el sistema democrático peruano con sus intervenciones en los últimos 5 años. Entonces es perverso, a mi manera de ver, que estas resignificaciones de lo que significa la democracia se hayan hecho desde este partido político. A mí me parece además de una hipocresía sin nombre decir que esto es por la democracia. ¿Y por qué? Porque se le ha colgado ese San Benito del comunismo. El comunismo nos va a venir a quitar todo, el comunismo nos va a hacer daño, pero ¿cómo se va a implantar? ¿Qué va a hacer? Me parece que ahí es tan gaseoso, pero han sido exitosos en tomar este lenguaje, cuando al contrario me parece a mí que no hay nada más democrático que una persona que proviene de totalmente un lugar fuera de las periferias del poder pueda llegar a estar tan cerca de obtener la presidencia. Podemos decir que es quizás un exceso de democracia, hay personas que argumentan que él no está preparado, pero es el sistema que tenemos, y el sistema que tenemos le da pie a una persona como Pedro Castillo de llegar a una segunda vuelta y estar virtualmente con la posibilidad de ser presidente. A mí me parece que eso es muy democrático. También es muy democrático que una persona como Keiko Fujimori, que tiene la fiscalía le ha pedido 30 años, también es muy democrático que ella todavía se le está dando la presunción de inocencia y tenga a casi la mitad del país apoyándola. También eso es democrático. Pero no me parece que sea correcto que solamente un bando se apropie del término. Ujú. Sí, claro, entiendo. Es precisamente peligroso, además, ¿no? Por lo que podría significar si es que en caso el bando que está empuñando la democracia perdiese, digamos, porque entonces no perdería Keiko Fujimori, sino perdería la democracia, que creo que es más o menos un poco el ambiente que se quiere sembrar, ¿no? Por supuesto, y a mí me parece totalmente trágico que la primera semana después de la primera vuelta, alguien de la trayectoria de Mario Vargas Llosa haya decidido decir no solamente que por la democracia apoya a Keiko Fujimori y por la defensa de la libertad apoya a Keiko Fujimori, sino que si es que no sale elegida va a haber un golpe de Estado. Es decir, es como hay una falacia central en ese tipo de pensamiento. Porque justamente si tú te estás apropiando de la palabra democracia y estás diciendo que lo que quieres es la democracia y dices, si no sale la persona que yo quiero, entonces va a haber un golpe de Estado, no entiendo. ¿Dónde está lo democrático de eso? Ujú. Claro, sí, entiendo. Y digamos, una de las cosas que también está repasando es que tú haces una comparación con La policía del pensamiento de Orwell en 1984
y un poco para entrar de repente, alejándonos un poco más de las figuras y cayendo un poco más a la cotidianidad, sí es cierto que en estos minicírculos de las redes sociales, cada uno de nosotros puede encontrar estos policías de pensamiento que existen, porque digamos, ya sea de una candidatura como de otras, sí existe esta cuestión de cómo fiscalizar tu voto, justificarlo hasta el hartazgo y sobre todo una especie de fanatismo de no puedes no votar por mi candidata o por mi candidato, que me parece que más allá de lo que sucede el domingo, es peligroso para nuestra democracia porque nos coloca en una posición un poco irracional también, ¿no? ¿Cómo podríamos, no solamente entender por qué hemos adoptado estos extremos, sino cómo podríamos salir de esos extremos también? Bueno, la estructura misma de la segunda vuelta empuja a la polarización. Empezamos por ahí. Pero en el caso mío, yo solamente he sentido una agresividad muy grande por quienes defienden a Keiko Fujimori, porque yo me he declarado públicamente en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Y he dicho muy claramente que yo estoy en contra de ella. Pero no he recibido necesariamente ataques de quienes defienden a Pedro Castillo, que otras personas sí los han recibido, al decir que van a viciar su voto o que no quieren votar por él. Yo no. Entonces, yo lo que he visto es de un lado, y lo veo también como una cuestión muy peligrosa, y por ahí el tema de la policía del pensamiento, porque es el hecho de que yo me declare públicamente en contra de una candidata, muchas personas lo están viendo como un insulto personal, como un ataque a su persona, a su opción, a su pensamiento. Y eso es a mí lo que me resulta peligroso y preocupante, porque yo soy una persona, soy un voto, y entonces, ¿qué les importa si yo estoy a favor o en contra de alguien? Yo lo que he tratado de explicar y justificar son mis motivos personales, muy personales, que me hacen imposible votar por Keiko Fujimori hoy, mañana o nunca. Eso lo he dejado clarísimo. Ahora, dentro de este grupo hay varias personas, personas que piensan que siempre han apoyado a Keiko Fujimori, fantástico. Pero también hay un grupo de personas que sienten que ellas están finalmente optando por Keiko Fujimori porque no tienen otra opción y que yo debería hacer lo mismo. Y que quién soy yo para sentirme superior por no hacerlo, no mancharse. Esta cuestión del voto viciado o del voto nulo, de no tomar partido. Pero si uno encuentra que no le convencen las candidaturas, entonces no tiene por qué tomar partido. En el año 2006 yo me negué a votar por Alan García, porque yo nunca hubiera podido votar por Alan García. Pase lo que pase, yo no podía votar por Alan García. En el año 2006 escribí mi primera columna que era darle, en preguntas, ¿se merece Alan García una segunda oportunidad? Y yo concluía que no se merecía dar una segunda oportunidad. En el año 2006 yo no estaba particularmente convencida de Ollanta Humala y tampoco voté por él. Y eso no me hace ni mejor ni peor, era simplemente la opción que tenía en ese momento. Sí, claro, es cierto también que se ha perdido un poco de perspectiva el tema del voto en blanco, ¿no? Se ha constantemente esto sí es cierto, no solamente en esta segunda vuelta, sino en general, siempre se ha adoptado como una especie de sinónimo de tibieza, de falta de decisión, de falta hasta incluso lo he leído, de falta de carácter democrático, de responsabilidad, pero también es cierto de que en muchos contextos eh, no- es válido votar en blanco, ¿crees eso? O en esta situación, digamos. Mientras esté contemplado en las opciones, por supuesto que es legal y es válido. En el Perú el voto es obligatorio. Ujú. Técnicamente todos tenemos que ir a votar. Por lo tanto, la única manera que podemos expresar que no nos gusta ningún candidato es o votar en blanco o viciar nuestro voto.
o no ir y pagar la multa. ¿Qué sucede en los países donde el voto no es obligatorio? Los porcentajes de personas que van a votar son muy, muy por debajo de los que van a votar en el Perú. Y las personas no se dan tanto el trabajo de ir para votar en blanco. Si no quieren votar, no van, van y no votan. Y eso es lo que se mide como algo que está deslegitimando las opciones. ¿Qué sucede cuando uno vota en blanco viciado? Está ahí diciendo, dando un mensaje muy claro. Estas opciones que tengo no me convencen, no me gustan, no me pueden obligar. No es democrático obligar a alguien que tiene que ser uno o el otro. Ujú, Tiene que ser posible o abstenerse y no ir, o votar en blanco, o viciar el voto. Esa es la democracia. Ahora, moralmente, ¿uno debe optar? Bueno, quizás sí, quizás no. Muchos se argumenta, bueno, es que el voto en blanco o nulo va a beneficiar a Pedro Castillo, pero ¿qué tal si él no va ganando? ¿Qué tal si beneficia a Keiko Fujimori? ¿Qué es lo que dice el otro lado? ¿Por qué vas a votar en blanco o nulo si es que eso puede evitar que si tú tanto no quieres que salga Keiko Fujimori, entonces tienes que hacer proactivamente en contra de Keiko Fujimori? ujú. Sí, sí, digamos, es cierto que existe esta noción de obligar a la otra persona a tomar una decisión, no necesariamente por el mejor de sus intereses o por el mejor del interés del país, sino por lo que me conviene, lo que le conviene a cada interlocutor que exige esa persona, ¿no? Una de Pero las... perdón, perdón, Diego, Sí. dado el caso que el voto es secreto, Ujú. uno le puede decir a quien quiera que va a votar como sea y después votar como quiera. O sea, lo que es interesante para mí es que las personas tienen tanto apasionamiento y es totalmente posible que personas que dicen yo voy a votar por Keiko Fujimori porque sientan que en público tienen que decirlo, decidan viciar su voto o no marcar o marcar por el otro candidato. Eso también es posible. O personas que sienten que hay tanto cargamontón contra Pedro Castillo que no quieren públicamente decir que lo van a hacer porque ya la censura moral va a ser tan grande que prefieren no decirlo. Ese es el voto oculto. Ese es el voto oculto que cuando se hacen estas pruebas en las elecciones, perdón, en los simulacros de elección que se hacen con cédula, y por eso se hacen, porque las personas ya le han metido tanto miedo, tanto cargamontón, que si uno, que si el otro, entonces dicen, bueno, yo voy a votar por X o voy a votar por Y, pero al final hacen otra cosa. Entonces, al final es contraproducente este cargamontón de tienes que decidir, sí tengo que decidir y decidiré cuando se me dé la regalada gana, no cuando a ti te parezca que debo decir que apoyo a tu candidato. También hay personas que dicen, sí, 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 voy a votar por Keiko o voy a votar por Castillo porque es más fácil decirlo. Porque así no les hacen cargamontón y después votan por quien quiere o no votan. Sí, claro, debería estar un poco más en la libertad de cada, digamos, el voto en realidad es el reflejo un poco de la libertad del individuo, ¿no? Medio que se ha perdido un poco también ese sentido. Una de las cosas que te Bueno, quería... Sí, pero sí. perdón, pero esa libertad sigue existiendo mientras el voto sea secreto. Es decir, tú puedes Ujú. decirle a los cuatro vientos algo, pero... Y por eso también existe una ley que prohíbe que tú le tomes foto a tu voto y digas por quién votaste. Eso es ilegal. Bueno, sí, claro, que es algo que creo que se ha visto por ahí en redes, que ciertos, al menos existe ese rumor de que ciertos jefes quieren que uno tome foto a su voto, ¿no? Una de las Bueno, cosas que... pueden perder, pueden ser metidos a la cárcel 4 años de pena privativa de la libertad por pedir eso. Sí, claro, digamos, Es ya de por ilegal. sí, claro, sí, de por sí está mal, y, digamos. Ojalá sea solamente un rumor y no algo cierto. Una de las cosas que te quería comentar, digamos, precisamente por esta cuestión del antifujimorismo, o de los muchos antis que existen además en el país, es el antifujimorismo como posición o como fuerza política, si es que pudiera considerarse así, es algo que ya tiene relativamente mucho tiempo, casi tanto como el fujimorismo, es más. Lo que yo te quería preguntar es, una de las cosas que me sorprendía además es, hemos tenido tanto tiempo,
una fuerza, digamos, como el fujimorismo. O sea, pienso yo en, digamos, en el odrismo, en el deísmo, por así decirlo, principalmente por caudillos, normalmente no duran tanto tiempo o no están vigentes tanto tiempo en la palestra política como sí lo está el fujimorismo, pero sobre todo que su oposición es más, digamos, sigue siendo una oposición en negativo, ¿no? Yo siempre he pensado que deberíamos empezar un poco como a construir algo en positivo y sacar algo en positivo quizás de esta unión política para construir, mejorar como país. No sé si es que, digamos, estoy ahí en lo correcto o, Bueno, pero está el digamos, aprismo. ya han existido además. Ujú. Bueno, está el aprismo. Es decir, nosotros recordamos lo peor del APRA, que es Alan García. Para nosotros el APRA es un partido en decadencia con personajes tan poco amables como Mauricio Mulder o Jorge del Castillo, personas que en realidad no merecen mucho de nuestro tiempo. Pero el APRA se forma en los años 20 y Aya de la Torre está vigente en la historia peruana, en la historia política peruana hasta su muerte en el año 79. Y el APRA es algo que se hace en positivo. Claro, existe el antiaprismo también. Y es el antiaprismo que impide la llegada de Aya de la Torre a la presidencia más de una vez, en el 48, en el 62. Entonces, esto, digamos, obviamente el aprismo y el fujimorismo no es lo mismo, pero sí es un movimiento de una larga duración en la historia peruana, con una ancha base, con una participación muy importante. A mí me parece que en el siglo XX lo más importante políticamente en el Perú es el APRA. Más allá de que solamente llegó al gobierno en 1985 y fue un desastre. Más allá que el gobierno de Alan García en el año 2006 fue lo menos aprista que podía ser un gobierno. Pero como te digo, eso ya son los rezagos, los retazos. El APRA de los años 20, de los años 30, de los años 40, el APRA durante el odriismo, ese es el APRA. Digamos, entonces, al menos en clave histórica, podríamos todavía tener un poco más de fujimorismo, algo así. Bueno, todo va a depender de los resultados de este domingo. Si es que la señora Fujimori gana, vamos a tener Fujimorismo por mucho tiempo. Ya lo he dicho. Vamos a tener a Keiko, a Kenji, Keiko, Kenji, Keiko, Kenji, o no. Y si no, ¿qué va a pasar? ¿Va a volverse a presentar unas elecciones en el año 2026 la señora Fujimori? ¿O será el turno de Kenji? Pero Fujimorismo va a seguir habiendo. Lo que O sea, crearon los Fujimori era una dinastía política. Todavía existen fujimoristas que creen fervientemente que todo lo que hizo Alberto Fujimori estuvo muy bien. Son cada vez menos los que son realmente convencidos, pero existen. También va a llegar un día en que el señor Alberto Fujimori va a morir. Y también, o sea, porque él tiene prisión hasta el año 2033, creo, 32. ¿Vivirá hasta ahí ese momento? ¿Morirá en prisión? ¿Qué va a pasar cuando él muera? Tendremos a un mártir. Es lo que pasó con Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero él no tenía hijos, que fue porque el APRA terminó descabezándose y su heredero político fue Alan García. o sea, digamos, un poco por lo que me comenta, sí es cierto. Esto lo he escuchado sobre todo de de muchas fuerzas o muchas personas que se califican de antifujimoristas, que es que es un poco triste también que cada elección tenga que ser como una especie de referéndum sobre si queremos más fujimorismo o no, ¿no? Y aparentemente, digamos, por más que esta elección lo pudiera parecer,
digamos que tendría sentido que una tercera derrota sea alguna derrota definitiva de Keiko, pero no necesariamente una derrota de Keiko es el fin del fujimorismo, por como lo estás planteando, ¿no? Es cierto que está esta dinastía política y Keiko no es el fin del fujimorismo, ni mucho menos. Digamos, ¿cuánto futuro más hay allí? ¿O cuánto hilo todavía puede existir? Muchos pensamos que después del video de Puñete, Kenji Fujimori no tendría futuro político, y míralo dónde está. Hace un par de años estaba absolutamente peleado con su hermana, y mira dónde está ahora. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No, ahí sí te digo que no soy futuróloga, pero en realidad depende mucho de cómo vayan a darse las circunstancias. También es posible que sea elegida Keiko Fujimori y su gobierno es un desastre. También. Eso también es posible. También es posible que Pedro Castillo sea elegido y no pueda gobernar porque los fujimoristas le hacen la vida imposible y a cuadritos. También es posible. Sí, claro, sí, le entiendo. Bueno, finalmente una de las, digamos, la pregunta con la que quería cerrar era precisamente esta cuestión de qué crees que podríamos aprender de alguna lección, digamos, de la historia, que podríamos intentar aprender en torno a este contexto, a esta decisión, si quieres, que tendríamos que empezar a asumir después del domingo? ¿Crees que hay algo que, no sé si consuelo, digamos, algo de lo cual tenemos que aprender? ¿Se te ocurre alguna especie de situación, alguna lección que tengamos que aprender a partir de la historia? Bueno, yo creo que una de las cosas que yo quisiera que los peruanos aprendamos y que interioricemos y que hagamos algo al respecto es que somos una sociedad dividida por la desigualdad. Y que mientras sigamos siendo una sociedad marcada y dividida por la tremenda desigualdad que nos caracteriza, entonces no vamos a lograr una estabilidad. Y entonces muchos se dicen, bueno, pero si es riqueza, si es economía, si es... ¿Qué cosa es lo que necesita el Perú para poder salir adelante? Y mi respuesta como historiadora es crear una sociedad que permita una mayor igualdad. Bueno, vale, muchas gracias Natalia por tu tiempo, por tus respuestas y al otro lado de la pantalla, en el momento, dependiendo del momento en el cual nos estén viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buena suerte.